siempre te hemos explicado que la tecnología no se reduce a un dispositivo, sino tiene que ver directamente con cómo aplicamos soluciones inteligentes para beneficio de todos. Y a veces uno piensa que la tecnología pasa por el fierro, por el hardware, por el circuito, y el más grande de los circuitos que tenemos en la historia es nuestro cerebro, y la inventiva que hemos realizado los peruanos durante mucho tiempo, pues nos ayuda a superar distintos problemas. Y la manera de pensar en cómo solucionar, por ejemplo, problemas cotidianos o problemas muy puntuales, tiene que ser estimulada desde niños y niñas. El modelo educativo tiene que apuntar al estímulo de la solución de problemas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones específicas de nuestro país, sabemos que vivimos en una geografía no condenada, pero por lo menos acostumbrada a enfrentar sismos, a enfrentar situaciones de riesgo también en estructuras. Y hay un joven de Cusco que ha planteado una solución interesante justamente para identificar edificaciones seguras en nuestro país. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo, soy Jesús Vélez, arrancamos familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y déjenme presentarles a Diego Núñez Mendoza, él es ganador de Beca del Bicentenario, que ha desarrollado este aplicativo que determina, de alguna manera, las edificaciones más seguras en nuestro país. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Gracias por el tiempo. Cuéntame, bueno, primero felicitaciones por este mérito. Cuéntame un poco cómo has identificado este problema, qué problema específica resuelve este aplicativo que has desarrollado. No, el aplicativo se va a desarrollar ya es un proyecto en sí a largo plazo. Ok. Bueno, se está desarrollando en base a que en Perú vemos que hay un montón de informalidad, ¿no? Al momento de iniciar construcciones. Vemos que en Lima, Cusco y en varias regiones del Perú, las personas mayormente de bajos recursos económicos hacen la construcción en sus viviendas sin contar con el asesoramiento de un profesional. La cosa es que Claro. se llegó a hacer este aplicativo de tal manera que podamos de alguna manera reducir esta informalidad, de tal manera que los planos de construcción y la construcción en sí tengan el asesoramiento de algún tipo de asesoramiento, ¿no? O sea, ¿es como una especie de base de datos de planos el que estás desarrollando? Va a ser una base de datos. El proyecto va a basarse en una base de datos, pero con inteligencia artificial se tiene planteado que se vaya a, ¿cómo se diría? Se vaya a realizar los planos de tal manera que sean casi tan perfectos como si un ingeniero lo diseñara propiamente, ¿no? A ver, vamos despacio, porque para mucha gente todavía el concepto de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial puede sonar muy futurista. ¿Cómo es que se aplica un algoritmo de inteligencia artificial en este campo específico? ¿Cómo es que lo estás aplicando? ¿Qué identifica el algoritmo? ¿Qué hace? ¿Qué modifica? Ya, bueno, primero vamos a instalar de datos, ¿no? Vamos a tener, como tú dijiste, una base de datos en la cual vamos a tener diseños hechos, se podría decir, por varios ingenieros, de tal manera que el algoritmo, en base a esta base de datos, va a identificar más o menos lo que las necesidades del proyecto de acuerdo a lo que el usuario vaya a meter dentro del programa, ¿no? Dentro del aplicativo. Por ejemplo, A ver. Por ejemplo, Perú, se diferencian tres zonas sísmicas, costa sierra en sí mayormente. De tal manera, digamos, el usuario inicialmente se plantea que esto sea para la región de Cusco y después aplicarlo a todo el país. Y digamos, el usuario ponga que está en la ciudad de Cusco, en tal distrito, ponga Claro. más o menos una arquitectura, se podría decir, de su terreno, de manera que este aplicativo, al verificar todo esto, pueda darnos, como dicen, unos planos en 2D de las estructuras, de tal manera que sean lo más cercanas a lo que un ingeniero, Claro. un humano lo pueda diseñar, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa, Diego, y luego del corte vamos a seguir hablando de este tema porque seguramente hoy en el país hay mucha gente que todavía confía en modelos empíricos de construcción y que confía más en los niveles que ve más allá de lo que un algoritmo puede recomendar. O sea, entendamos algo, que cuando uno comienza a implementar este tipo de soluciones, es importante que veamos cómo evolucionan en un tiempo. Y
Y es importante fomentar justamente que este algoritmo tenga información para poder decidir mejor. Vamos a explicar eso luego de la pausa porque es un campo fascinante el cómo podemos implementar inteligencia artificial en este tipo de desarrollos. Regresamos luego del corte, aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. El desarrollo de la inteligencia artificial es uno de los grandes asuntos en el mercado tecnológico. Y quiero poner un ejemplo muy práctico para que veas cómo funciona esto. La inteligencia artificial es un algoritmo que aprende de nosotros, pero aprende en función de cuánta información le damos. Si de repente en la internet en algún momento has entrado a una página y ha aparecido una tabla que te dice marca las fotos que son un semáforo. De hecho, te debe haber pasado, que es el famoso código CAPTCHA. Al darle clic, tú le estás diciendo a una máquina, sí, mira, este es un semáforo, este también es un semáforo. Le estás enseñando. Estos algoritmos se exponen a cientos de miles de datos y de ellos aprenden y analizan las variables. Luego se exponen a otros cientos de miles de datos que no han visto nunca y ahí se les evalúa. Y ahí se les perfila, se les ajusta para que mejoren el tema. Hoy los celulares utilizan mucha inteligencia artificial en las cámaras. Hoy hay teléfonos que son capaces de tomarle una foto a la luna y el lente de por sí no puede hacerlo solo, porque hay demasiadas variables de luz, de movimiento de mano. El teléfono aplica inteligencia artificial para ajustar tu foto a lo que tú percibes mejor como la luna. Añade algoritmos dentro del procesador de imagen y eso es parte pequeñísima de una enorme implementación global de inteligencia artificial que se usa en medicina, que se usa en salud, que se usa en construcción, que se usa en ciberseguridad, que se usa en seguridad en calles, que se usa para predecir terremotos desde universidades que están trabajando en colaboración con Google en los últimos años. Así que, Diego, para volver al tema de cómo estás implementando este asunto, nos estabas contando que la idea es acceder a múltiples planos, que el algoritmo de inteligencia artificial que estás implementando tiene que aprender de estos planos y que desde ahí la inteligencia artificial perfila o mejora el resultado. Eso es un poco la perspectiva que maneja tu proyecto. Sí, para reducir la informalidad en la construcción. Ahora, entendamos también que combatir la informalidad en la construcción requiere ir más allá de este proceso algorítmico que perfila y mejora el plano. Finalmente, la ejecución es la que determina la seguridad del inmueble. ¿Cómo hacemos en ese parámetro? ¿Cómo hacemos con esa variable? Bueno, la inseguridad del inmueble sobre todo se da porque generalmente en Perú, sobre todo vemos en Lima, ¿no?, en los distritos, se puede decir, del periférico, que los dueños de casa generalmente construyen sus viviendas sin recurrir a un profesional responsable y lo hacen con un maestro de obra, como en algún otro profesional médico, recurren al vecino que sabe un poco de construcción porque ya trabajó en construcción, ¿no? Okay. Y al hacer esto, digamos, dicen, yo he construido tantas edificaciones, de tal manera que no se ha caído ninguna y esta tampoco se va a caer. Pero tengamos en cuenta que a la fecha, en Perú, en los últimos años no hemos tenido un evento sísmico de gran magnitud que ponga a prueba estas construcciones, ¿no? De tal manera que lo que yo quiero hacer con este software es reducir esta inseguridad. Ahora, este software, esta implementación también añade un simulador de sismos como para ver si la estructura falla o no. Bueno, al momento de nosotros diseñar, como ingenieros, al momento de diseñar una edificación, hacemos el análisis sísmico, tanto estáticamente como dinámicamente, de tal manera que los planos que se llegan a entregar al usuario siempre están como con esta simulación, ¿no? De tal manera que este software va a recurrir a la misma norma sísmica peruana inicialmente. Ah, o sea, es como que viene una persona, diseña un plano del terreno de la casa, sube el plano a esta aplicación web, la web te va a decir, bueno, hemos analizado, hemos visto el plano y creemos que tu plano tiene fallas estructurales aquí, 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 que en un sismo de cierto grado no va a aguantar. Bueno, no necesariamente, pero se podría implementar ese módulo, ¿no? Inicialmente claro. Lo que queríamos hacer, lo que quiero hacer es que le demos el usuario nos dé, digamos, el plano arquitectónico, la distribución de su vivienda, de tal manera que le digamos, tal como tú dices, ¿no? Esta columna va a aguantar, esta columna no va a aguantar, y te recomendamos que la modifiques, o de tal manera que digamos qué elementos van a aguantar y qué elementos no, de tal manera que se pueda
hacer una iteración con esto. Claro. Ahora, me entra una duda repentina respecto a este asunto. Los datos de los planos, en teoría, son privados. ¿Cómo se maneja la seguridad y la privacidad de la información? Porque claro, yo soy un arquitecto, un ingeniero o una persona que desarrolla un plano. Por lo general, el acceso a planos de una vivienda, de un inmueble, es muy estricto. Entonces, ¿cómo hacemos con este tema? ¿Qué garantiza que tu sistema puede tener la privacidad correspondiente para evitar de que un plano lo vea alguien más o lo copie alguien más? En sí los planos, como dices, ¿no? Son, ¿cómo decirlo? Son validados por un profesional. Un profesional realiza los planos en base a lo que un arquitecto principalmente te da la distribución de la vivienda. Entonces el ingeniero, en base a esa distribución, te hace la estructura. Lo que vamos a hacer es que vamos a implementar esa web de tal manera que varios ingenieros a nivel nacional puedan voluntariamente subir sus planos y puedan autorizar el uso de esos, ¿no? Ok. O sea, el usuario tiene que leer un contrato pequeño en donde tiene que poner he leído y acepto compartir los datos de este plano. Porque, claro, hay viviendas o edificaciones que a veces por seguridad deben no mostrar ciertas zonas del inmueble o de la edificación. Claro, en un plano de estructura que principalmente no se muestra nada de la arquitectura, ¿no? Se muestra principalmente los elementos estructurales, o como decir el esqueleto de la edificación, que no te indica cómo es la casa en sí, sino te indica cómo están las columnas y cuál es el refuerzo que deben llevar estas. Partiendo de ese punto, entonces, ¿con cuántos planos se ha entrenado esta inteligencia artificial? ¿Cuál es la masa crítica que has utilizado para entrenar a esta inteligencia artificial en el reconocimiento de planos o que piensas utilizar para el reconocimiento de planos? Aún como proyecto de desarrollo no tengo, digamos, un límite. Menos de 1000, menos de 2000, ¿pero cuántos tienes ahorita? No, es que como digo, la maestría recién se va a empezar a evaluar esto, ¿no? Para el momento de hacer la investigación. Ver, como dices, de acuerdo a la precisión, vamos a ver cuánto va a ser el mínimo de proyectos que se va a tener que utilizar para que la precisión sea lo más exacta posible. Claro, porque finalmente yo entiendo que en el Perú se estimule el tema de las soluciones, pero no sé si compartas esto, espero que sí, pero siempre los proyectos de tecnología tienen que venir acompañados de un asunto de perfil ético. Siempre se suele priorizar el tema tecnológico y a veces olvidamos el elemento ético respecto a la información, los datos, los usuarios, que es lo más importante siempre en todo entorno. En Europa, en Asia, en Estados Unidos siempre se vigila de cerca que las empresas más grandes del mundo no violen los acuerdos de confidencialidad de los datos privados de los usuarios. No podemos ceder en ese punto. Y creo que si es parte esto de una beca estimulada por el gobierno y por el Estado, pues el Estado también debería empezar a implementar algún tipo de curso asociado respecto a la ética digital sobre el acceso a la información, sobre el acceso a los datos privados, porque finalmente, y ahí deberías, o sea, espero que coincidas conmigo, con eso evitaríamos patrañas como las que se ventilan para las elecciones municipales en donde se prometen drones con reconocimiento facial que van a decir el nombre de la persona que está en la calle saliendo de un prostíbulo o videocámaras que van a estar enlazadas. O sea, no, tenemos que vigilar la data de los ciudadanos también y es por eso que es importante cuidarnos mucho en ese punto. Diego, ¿cómo podríamos ayudarte si, por ejemplo, alguien quiere compartir contigo un plano o compartir contigo su experiencia? ¿Cómo puede contactarse contigo o con el proyecto? Bueno, actualmente todavía la web no está disponible, pero espero que dentro de los próximos 6 meses ya pueda contar con una página ¿algún web correo o algo, no? Bueno, el correo me pueden escribir al correo de Promadex, que es el 7203-6118 @promadex.edu.pe, en el cual puedan darme sus sugerencias o, como dices, ¿no? Empezar a compartir ese proyecto de tal manera que esto pueda alimentar la base de datos para el proyecto. Claro que sí, eso es lo que se busca finalmente, ¿no? Información que el algoritmo puede identificar para mejorar, para perfilar mejor sus pronósticos o sus resultados. Diego Núñez Mendoza, ganador de beca del Bicentenario con este proyecto aplicativo web que permite crear edificaciones más seguras, estuvo aquí con nosotros en familia.com por RPP. Hacemos una pausa y de paso le pedimos también a la organización hagan un correo más sencillo, ¿no?
O sea, una página web más simple para poder ayudar también. De eso se trata un poco. Pausa para el gran resumen de la